Morales ha apoyado mucho, Bolivia, Evo Morales ha apoyado mucho. No queremos ser un país primario o seguir siendo. Necesitamos también dar una la tecnología y qué mejor compartirla con los que quieran invertir. Necesitamos también establecer el canon minero, que no es un impuesto, sino es una contribución por la extracción de un recurso no renovable. Ese canon no lo pague el Estado como lo está pagando ahora, que lo pague la empresa que está beneficiándose de esto. En cuanto a estas cosas, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué planteamos todo esto? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es tener un Estado sólido, con una mejor relación con el capital. ¿Para qué? Para justamente solucionar un problema histórico y álgido en el Perú, la educación. Necesitamos una revolución educativa. Tenemos recursos naturales por doquier, pero sabemos nosotros que los recursos naturales son importantes para el desarrollo, pero no es el desarrollo. No son una garantía del desarrollo. Y ya lo hemos vivido en la historia peruana, hemos vivido episodios trágicos, justamente por tema de recursos naturales. Por lo tanto, nosotros sí creemos, con la experiencia de países como Estados Unidos, países europeos y asiáticos, que la única herramienta que nos puede lanzar al desarrollo es la educación. Y resulta que el Perú no invierte en educación. El Perú está viviendo prácticamente el impuesto a la renta que cobran las mineras. Y produce mano de obra barata. Produce muchachos que por $4 o $3, por ejemplo, en el Cusco cargan la mochila a un turista todo el día. O muchachos que por $2 o $3 están trabajando 12 horas en crianza de langostinos. O muchachos que con 16, 17 años ya empiezan a trabajar profesionalmente manejando un mototaxi. Esto es como triciclos, y de eso viven, de eso sobreviven. Hay sitios donde un maestro enseña a niños de 3 niveles, diferentes pero simultáneamente. No sé cómo lo hace, yo la verdad no logro entender cómo lo hacen, pero así están las asignaciones. Una vez que escapó Fujimori del país, yo me presenté a la justicia militar y me recluyeron en un penal militar, en el Real Felipe, que es un penal histórico, es un baluarte de la historia nacional de mi país, por ser uno de los últimos bastiones españoles en ser entregados a la nueva república. Después de eso me reincorporé. ¿Qué es el nacionalismo? ¿Por qué llamarlo nacionalismo? En los países del primer mundo el término nacionalismo es un término que genera mucha suspicacia, porque han vivido experiencias nacionalistas muchas veces que han llevado a confrontaciones mundiales. Bueno, esa es la versión pues del nacionalismo del primer mundo. El nacionalismo de los países subdesarrollados es distinto. El nacionalismo es darle carácter nacional a algo, en este caso al país, y que busca construir un Estado nacional. Un Estado que respete a todas las comunidades y culturas que hay en nuestro país. Y que en las circunstancias que se crea, busca responder a una pregunta, que es cómo el Perú tiene que insertarse en el proceso de globalización capitalista que se está dando. Esa es una pregunta que nosotros hemos ido viendo, de que los diferentes gobiernos de turno, sin siquiera formularse la pregunta, decidieron que el Perú debía insertarse en el proceso de globalización mundial como un país con una estructura colonial y con una matriz primaria exportadora. ¿A qué me refiero? El Perú ha vivido 300 años de colonia. Hemos tenido más de 1000 años de civilización incásica y preinca, y de ahí 300 años de coloniaje. ¿Cuál era la característica de la colonia? No crear desarrollo en el Perú, sino extraer los recursos naturales del país y exportarlos a la metrópoli, que en esa época era España. Por eso la capital del Perú se trasladó del Cusco a España, a Lima, porque ahí estaba el Callao, era el puerto. Pero cuando empezamos a crecer y empezamos a tener 10%, 12% y empezamos ya a liderar las opciones reales de gobierno, ya las argumentaciones cambiaron, las acusaciones cambiaron. Y lo que se decía era que Ollanta Humala era un violador de derechos humanos,
que era narcotraficante, que era un dictador en potencia, que era un salto al vacío, que era el chavismo personificado, que era un subordinado de Chávez. Y tantas cosas más dijeron. Bueno, yo después de la campaña he sido sometido aproximadamente a 11 procesos penales por todo eso que se dijo. Decían que era chavista, terminé en el Poder Judicial por supuesta receptación de plata de Chávez. Decían que eran violador de derechos humanos, terminé en el Poder Judicial con procesos penales por supuestas violaciones de derechos humanos. Y por cada una de esas banderillas es lo que le ponen al toro, ¿no? Por cada una de esas terminé en el Poder Judicial y he estado 3 años y medio con libertad condicional. Pero no me fui de mi país, me quedé en mi patria. Y he colaborado con la justicia, no la he evadido. Ahora estoy libre de todas estas acusaciones. Por eso, somos una fuerza política que ha hecho una propuesta pública para combatir el narcotráfico. No basta solamente erradicar los cultivos de hoja de coca, sino le das una alternativa económica al campesino, agricultor, cocalero. Hay que darle una alternativa económica. En las zonas donde se siembra hoja de coca no hay Estado. Por eso es que ahí campea economías ilegales. Tenemos que llevar el Estado. Pero el Estado no solamente es el policía o es el soldado. El Estado es la educación, la salud. El Estado es la infraestructura pública para que hayan empresas que quieran invertir en el interior del país y creen un polo de desarrollo. Nosotros consideramos, por tanto, de que el campesino, el agricultor cocalero, no es el primer eslabón de la cadena, sino más bien la primera víctima del narcotráfico. Y también reconocemos que hay una corresponsabilidad en el cual todos tenemos que actuar conjuntamente, coordinadamente, para luchar contra este flagelo. Bien, nosotros sí estamos participando en el proceso electoral municipal regional y la estrategia de nosotros ha sido buscar la unidad de las fuerzas por el cambio, porque en el Perú no todas las fuerzas quieren el cambio. Hay fuerzas políticas importantes que no quieren cambiar las cosas y simplemente la discusión es cómo hacemos más eficiente lo que ahora tenemos. Entonces nosotros reconocemos que en muchos lugares el partido, la inscripción o el partido nacionalista puede ser un obstáculo para candidatos que tienen la opción de ganar una alcaldía o un gobierno regional subordinándose a una estructura partidaria nacional. Obviamente ya hay políticos que están comprometidos con determinados grupos económicos y yo sostengo que García y los presidentes anteriores ya estaban comprometidos con determinados grupos económicos, por eso no han cumplido lo que ofrecieron. El presidente actual ofreció eliminar las services. ¿Por qué no las ha eliminado? Ofreció eliminar la renta básica telefónica. ¿Por qué no lo ha hecho? ¿No? Y hizo así un conjunto, ofreció la creación del impuesto a las sobreganancias mineras. No lo ha hecho, porque ya estaba comprometido. Porque en este sistema electoral, el pueblo es importante por su voto. Pero una vez que se llega a gobierno ya se constituye un estorbo, porque ya no vas a gobernar para el pueblo, sino vas a gobernar para los grupos económicos que te bancaron la campaña. Por eso hay que ser transparentes en ese tema, y yo lo señalo, ¿no? También vinieron a mí y no les acepté. Vino un propietario de un canal de televisión a ofrecerme su canal y no le acepté. Claro, y después lo tuve al canal en contra mía. Pero son los precios que uno paga por ser independiente, por no tener un collar acá. Puede ser de oro, pero es un collar de todas maneras, ¿no? En cuanto al tema impositivo, bueno, nosotros tenemos un problema tributario, ¿no? La presión tributaria en estos momentos no alcanza el 13%. Creo que una presión de 18% es una presión correcta dentro de lo que es los estándares internacionales de los países. Y nosotros aspiramos a llegar a eso y aspiramos para eso también a formalizar sectores poblacionales que no están formalizados. El Perú es 85% informal. Por lo tanto, no es un tema tampoco de cargar más a los que están contribuyendo, sino también es un tema de ampliar la base